Damos paso ahora a Norberto Corral. Es doctor en matemáticas por la Universidad de Oviedo, catedrático de Estadística e Investigación Operativa y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. El título de su investigación es Análisis de la relación entre la enseñanza de las matemáticas y la resolución de problemas. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Gracias por acudir a esta presentación. Y yo voy a hablar sobre el aprendizaje de las matemáticas y la experiencia en la resolución de problemas. Esta es la estructura que tenemos aquí. En realidad nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentalmente, que es la perseverancia, la facilidad que tienen los estudiantes y la estrategia que utilizan en la resolución de problemas de la vida cotidiana, y después la experiencia que tienen en las clases de matemáticas. Durante la investigación nos surgió un resultado que nos llamó mucho la atención y es lo que aparece en tercer lugar, que es qué ocurre con la matemática aplicada. Cuando empezamos con el trabajo, miramos un poco cuál es la consistencia que tienen las respuestas de los estudiantes, y para ello nos basamos en tres ítems que están incluidos en el cuestionario de contexto de PISA, que se refieren a conceptos matemáticos que en realidad no existen, que son número genuino, escala subjuntiva y fracción declarativa. Entonces, lo que observamos es que aproximadamente un 18% de los estudiantes declaraba que había visto algunas veces, al menos, uno de esos elementos. Cuando lo considerábamos los tres, había visto al menos uno de los tres, pues ese porcentaje subía al 30%. Esto significa que las respuestas no se pueden coger literalmente, que, como comentó José Manuel, las conclusiones que se deben de extraer de PISA hay que manejarlas con mucho cuidado, pero en descargo de los muchachos hay que decir que llevaban 120 respuestas cuando contestaron aquí, y yo no sé lo que haría en su lugar. Vamos a empezar con la perseverancia. La perseverancia está medida con 5 preguntas. Las 2 primeras están para reflejar, cuando dicen me identifico con esa persona, a alguien que no es perseverante, y las 3 últimas justamente lo contrario. Así que la cuestión era pues si la respuesta a esta variable eran consistentes o no. Bueno, cuando cruzamos esa tabla, en verde serían los que responden exactamente en el mismo sentido. Cuando se parece mucho a mí en la pregunta 1, me rindo enseguida. Bueno, pues cuando permanezco interesado debería contestar en el otro lado. Aquí los resultados que obtenemos también son un poco curiosos. Hay un 21% de respuestas que no son consistentes. Aproximadamente un 30 o 35 que sí lo son, y el resto de preguntas que están en esa zona amarilla. Eso tiene su trascendencia, porque lo que nos dice es la dificultad que tenemos todos en distinguir entre decir mucho o bastante, o decir bastante y un tanto. Entonces, cuando nos metemos a predecir con Bolonia, las tendencias generales sí que las vamos a detectar de manera rigurosa. Cuando hacemos un análisis fino hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones. Bueno, esa inconsistencia que acabamos de comentar se traslada directamente a los valores de la perseverancia, porque cuando analizamos esta variable vimos que, en realidad, en lugar de un único factor, necesitamos manejar 2 factores para caracterizar a los estudiantes. El primero es la perseverancia y el segundo es la consistencia en las respuestas. Bueno, la siguiente cuestión es cómo están relacionadas estas 2 características con el rendimiento. Pues de esta manera. Si vamos a la perseverancia, la relación es estrictamente creciente. Va así. Y si vamos a la consistencia, bueno, eso es una cuestión que era de esperar, y si vamos a la consistencia también se comporta de la misma manera. Porque estos son los estudiantes que tienden a decir, esta sería la trayectoria, que hace una especie de U invertida. Estos son los que tienden a decir que se parecen a todo, y esto que no se parecen a nada, con lo cual el óptimo estaría, digamos, en la parte central.
Miramos también el interés que tiene esta variable, esta consistencia. Y tiene interés porque con la primera, con la perseverancia sin más, se explica aproximadamente un 2,4 del rendimiento. Y la otra variable explica un 2,3. O sea, las dos variables tienen el mismo peso. En la facilidad, o sea, la actitud y aptitud que tienen los estudiantes en la resolución de los problemas, pues hay estas preguntas y, bueno, realmente no hay mucho que decir, porque cuanto más facilidad tienen los estudiantes, obviamente más rendimiento tienen en la resolución de problemas. Y eso se ve con la trayectoria creciente, claramente y sin mayores problemas. El siguiente punto que abordamos fue las estrategias de resolución de problemas de la vida cotidiana. Aquí, bueno, seguimos un poco la estrategia que había seguido el INE en alguna cuestión de este tipo y clasificamos a las estrategias frente a un problema, como tienen ahí. Cuando toca todos los botones es un individuo que responde de manera inmediata. Si piensas cómo resolver el problema es reflexiva. Si se pone a leer el manual, pues es un individuo metódico. Y si le piden ayuda, pues tira por el camino más fácil. Bueno, cuando analizamos desde este punto de vista las tres preguntas que estaban dedicadas a las estrategias de problemas cotidianos, volvemos a encontrarnos dos factores. El primero, simplemente, cuántas estrategias tienden a utilizar los estudiantes para resolver problemas. Las preguntas podían marcar todas las que quisieran. Y la segunda, que tiene mucho más interés, caracteriza a los estudiantes dependiendo de si tienden a reflexionar ante un problema o utilizar un método en su resolución, o tienden a preguntar o tocar todos los botones que tengan por delante. Volvemos a ver lo mismo. ¿Tienen relación con el rendimiento? Pues sí. La reflexiva metódica tiene esta estructura. Cuanto más reflexiva es la actitud ante un problema, mejor rendimiento se refleja en la resolución de los mismos. Y cuando es el número de estrategias, pues lo único relevante es que el individuo que tiende a utilizarlas todas es el que tiende a tener un peor rendimiento, aunque en este caso no significa gran cosa en sí misma porque no distingue unas estrategias de otras. Bueno, cuando manejamos todos estos datos, hay una cuestión que se pone de manifiesto reiteradamente, que es todas las variables que pueden intervenir en el rendimiento están interrelacionadas entre sí. O sea, que es muy difícil hablar de causa-efecto. Y que cuando tocamos uno de los factores, automáticamente estamos modificando el resto. Si yo incremento la perseverancia, automáticamente voy a incrementar la facilidad o voy a fomentar el uso de la estrategia reflexiva metódica. Todos estos elementos están interrelacionados y es muy difícil hablar de causa-efecto. Es como una especie de madeja donde todo está relacionado. La segunda que tienen aquí, esto es traducido a números, el refrán ese de hace más el que quiere que el que puede, porque lo que nos dice ahí es directamente que la perseverancia, que podía en principio suponerse que está más relacionada con el rendimiento, donde tiene más relación es con la facilidad. La facilidad y la perseverancia están muy relacionadas. Pero eso es muy importante, porque nos está diciendo que desde críos hay que insistir en los chicos en que se pongan a trabajar. Y eso es muy importante. Y eso hay que hacerlo en la escuela, hay que dotarla de medios, pero también hay que insistir en las familias de que eso es imprescindible. Con uno de los dos elementos que falle, el muchacho lo tiene muy complicado. Comentó antes José Manuel la importancia de ser cautos con los análisis. Aquí, bueno, no me pude resistir a la tentación de poner una ecuación, yo les voy a comentar lo que hay. La perseverancia a mí me parece fundamental, pero en la ecuación que hay abajo no aparece. No quiere decir que no influya, lo que ocurre es que la facilidad y el tipo de estrategia dan respecto de la resolución de problemas la misma información que la perseverancia. Entonces, cuando se lee un modelo de este tipo hay que tener muchísimo cuidado, porque el que una variable no esté ahí no quiere decir que no intervenga, está subyacente. Bueno, después estudiamos las estrategias de problemas en matemáticas y hay una cuestión que está muy bien centrada porque se refiere a cómo abordan los estudiantes los exámenes. Seguimos la pauta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las clasificamos como de control, relación y memoria. Las otras 4 situaciones que hay no están tan claramente definidas y entonces tienen un problema, digamos, de ruido y las conclusiones no son tan claras. Aquí pues nos pregunta cómo actuaría un estudiante que no entiende algo de matemáticas, en la otra es
cómo piensa que son útiles o qué hace para recordar. Son estrategias de estudio diario, pero no tienen un contexto tan claramente definido. Bueno, aquí volvemos a obtener lo mismo. Esto es una idea otra vez de que todo esto está relacionado. Si se fijan, aquí para un examen lo óptimo para tener mejor rendimiento es utilizar una estrategia de relación, que se nota tanto aquí como en la estrategia de relación que veíamos en la de resolución de problemas de la vida cotidiana. El segundo estrategia sería controlar lo que hay que estudiar y el tercero y menos eficiente sería tirar de la memoria. Nos vuelve a decir otra vez que todo está relacionado. Y una cosa más, si lo óptimo es reflexionar, hacer que los estudiantes reflexionen, volvemos a los refranes, el que mucho abarca poco aprieta. Si damos muchos contenidos y no potenciamos la reflexión en los estudiantes, no hay manera de que avancen de manera adecuada. Obviamente cada uno considera que su asignatura está con los contenidos justos, aunque la de al lado seguramente habría que recortarle un poco porque da más de la cuenta. Bueno, yo lo que creo que hay que hacer es ponerse a hablar entre las asignaturas y coordinarlas, de tal manera que la docencia sea algo mucho más integrado y que no haya estos compartimentos estancos que llevamos sufriendo y reproduciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, después nos metimos a estudiar las matemáticas y obtuvimos este resultado tan curioso. Si se hacían ejercicios de matemática pura, los resultados crecían. Y si lo que se hacía en ejercicios de matemática aplicada, el rendimiento decrecía. Es más, estos son los estudiantes que hacen muchos ejercicios de matemática pura. Y cuando hacen también muchos ejercicios de matemática aplicada, descienden. Y lo mismo en la otra categoría, o sea que es la matemática aplicada, hacer ejercicio de matemática es una especie de veneno en la resolución de problemas. Mejor no tocarlo. Claro, eso no se puede explicar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hicimos fue ir al cuestionario y analizar qué es lo que estaba allí ocurriendo. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que el mismo tipo de problemas, estos dos que aparecen ahí, son dos ítems del cuestionario, estaban encajados en dos situaciones distintas. Uno se decía que era un problema de matemática aplicada y el mismo tipo de enunciado estaba considerado como un problema algebraico de enunciado. Son idénticos. Luego hay un problema en cómo perciben los muchachos los enunciados. El problema, y fue lo siguiente que hicimos a continuación, fue, bueno, aparte de que los enunciados estén un poco, digamos, liados, ¿hay algo más? Sí, lo hay, que es, hicimos las medias no de resolución de problemas, sino de ciencias y de letra y de lengua, para saber qué tipo de estudiantes iba con más frecuencia en matemática aplicada y no. Y lo que observamos es que los estudiantes que hacen con frecuencia tareas de matemática aplicada son estos de aquí, los que están en todas las tareas por debajo. O sea que en la matemática aplicada, tal y como se aparece aquí, en realidad son las matemáticas fáciles. Y por lo tanto los resultados van a ser un poco peores de lo esperado, porque los estudiantes se les da otro tipo más suavizado de las matemáticas. Termino con esto. Eso no es... la matemática aplicada, incluso con este problema y con esa concepción, no es algo que sea perjudicial para el estudiante, no. Cuando se hacen problemas de matemática aplicada, se mejoran otras cuestiones que son importantísimas para el estudiante. Por ejemplo, la perseverancia o la facilidad en la resolución de problemas. Muchas gracias. Gracias, Norberto, por bajar la tierra y por explicarnos de forma tan clara las conclusiones de tu estudio. Me ha hecho reír. Y a los asistentes entiendo que también. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas en función de las que sean y continuamos. ¿Quién quiere...? Cuesta que llegue al micrófono y cuando llega no funciona. ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo quiero
tanto a usted como a su compañero que desde el punto de vista estadístico hayáis puesto comedimiento y prudencia en las interpretaciones. Y desde este punto de vista mi pregunta es ¿hasta qué punto PISA es fiable desde el punto de vista estadístico o los resultados, al analizarlos, justifican cambios educativos de esa magnitud como se están haciendo? Y por poner un ejemplo concreto, de los resultados PISA últimamente, la consecuencia ha sido aumento de horas para matemáticas, aumento de horas para lengua, las horas de desdoble de inglés y de ciencias y laboratorio que se han pedido por ahí, de los que algunos nos hemos quedado sin horas, pues ha provocado que el Departamento de Orientación, Matemáticas y Lengua sean más del 50% del personal del instituto. En las juntas de evaluación estamos profesores con 30 alumnos por clase y luego hay 3 profesores de matemáticas, 2 o 3 de lengua y otros 3 de orientación, y al final resultados. ¿Tanto profesor para qué? ¿Cuáles son los resultados? Al final seguimos con las mismas estadísticas. No hemos mejorado resultados. ¿Cómo se puede interpretar PISA sin que estadísticamente lleguemos a cambios tan nefastos? Bueno, la pregunta no es muy fácil. A ver, yo no, como tengo que volver a Asturias con las 2 piernas sanas, no puedo hablar en contra de las matemáticas. Lo que sí le puedo decir, a ver, yo creo que, a ver, cuando nos pusimos a analizar lo que ocurría con matemática aplicada, y es un ejemplo de la extrema prudencia que hay que tener, si no nos metemos miramos muchas cosas, si no vamos un poco al detalle, se nos había pasado la idea de que, bueno, los resultados eran concluyentes. Desde un punto de vista de análisis estadístico no hay ninguna duda. Las matemáticas aplicadas, tal y como se está recogiendo aquí, van en contra de la mejora del rendimiento de los estudiantes. Yo no soy un experto en educación, yo me dedico a las matemáticas, en particular a la estadística, y no sabría muy bien si tiene que haber más asignaturas o menos. Lo que sí estoy absolutamente seguro y convencido es que el sistema educativo, tal y como está ahora, de las asignaturas compartimentadas y donde cada uno da un poco lo que le va apareciendo, no es un buen sistema. Los estudiantes tienen que compartir y conseguir una visión global de lo que se da. Las matemáticas aplicadas, por ejemplo, yo creo que se puede explicar también, incluso mejor, porque se meten en un contexto y en muchas ocasiones los problemas de matemática aplicada van un poco forzados cuando lo hacemos los matemáticos, se pueden explicar en ciencias naturales, en física, en química y en economía, en un montón de sitios distintos donde los problemas son mucho más naturales. Yo creo que la situación va por ahí porque las horas son limitadas y yo creo que habría que intentar coordinar a las asignaturas. Los contenidos tienen que ajustarse y coordinarlos entre ellos. Es difícil, pero bueno, digamos que van en nuestro sueldo. Muchas gracias. Muchas gracias.